Quizás sea exagerado decir, como insinuamos en el titular de la segunda dosis de hoy, que Podemos ha muerto porque conserva 5 ministros en el gobierno Sánchez y a través de sus alianzas ejerce considerable influencia en bastantes ayuntamientos, incluido el de Barcelona. Pero es indudable que ya no está en el primer plano. Ha desaparecido del escenario y no solo porque Pablo Iglesias, su fundador y dueño durante la pasada década, haya dejado sus cargos y se dedique a conspirar para hacerse millonario, que es lo que de verdad en el fondo le importa. La razón fundamental de la espectacular pérdida de poder y presencia de Podemos es el PSOE, como suena. El PSOE ha asumido sin ponerse colorado todos los postulados que inicialmente propugnaban los morados, incluyendo ahí desde el blanqueo de los proetarras al abrazo a los golpistas catalanes, pasando por la sintonía con los verdugos chavistas. Lo he dicho muchas veces, el problema en España no son los Monedero, los Iglesias y compinches, sino Pedro Sánchez. El germen del mal, la causa principal de nuestros problemas políticos actuales es el Partido Socialista Obrero Español. Y lo que tenemos ahora, que los analistas denominan eufemísticamente sanchismo, no es una degeneración del socialismo clásico, sino el socialismo auténtico. Lo que fue excepcional, al menos en mi opinión, fue el PSOE de Felipe González, Alfonso Guerra y Alfredo Rubalcaba. Por duro que suene, cada día parece más evidente que los socialistas, pastoreados inicialmente por Zapatero y ahora por Sánchez, han retornado a sus esencias, a lo que eran cuando militantes socialistas asesinaron de 2 balazos en la nuca a Calvo Sotelo en el 36, en julio del 36, pocos días antes de la Guerra Civil, o gestionaban 50 de las 300 checas del Madrid republicano. La de hoy no es una versión pistolera, es una versión civilizada, moderna, europea, porque de lo que se trata es de poder, cargos y dinero. El PSOE no existe en tanto que partido político, sino como una empresa, con un gerente que lo controla todo, lo decide todo, desde las listas electorales a los presidentes autonómicos, pasando por las mascarillas, las subvenciones o el reparto de fondos europeos. Y Sánchez, y eso es muy importante tenerlo presente, no ha caído del cielo. Es la consecuencia lógica de un proceso de degeneración. Tenemos a Sánchez porque antes tuvimos a Zapatero y en gran medida porque hemos tenido a Pablo Iglesias. Y de Pablo Iglesias va hoy la cosa. Hay que recordar que en 2011, tras 7 años de Zapatero en la Moncloa, teníamos en España una tasa de paro del 23%, más de 5 millones de gente sin empleo y 1,5 millones de familias donde todos los miembros estaban sin trabajo y apenas ingresaban. Y como no podía ser de otra manera, con ese balance, la izquierda estaba al borde del abismo, perdida, noqueada y en total descomposición. El PSOE vivía en la inopia, incapaz de entender que el PP de Rajoy sacase mayoría absoluta como sacó en 2011. Y en ese contexto es donde aparece Pablo Iglesias y nace Podemos. Gracias en buena medida a la televisión, apelando a los jóvenes, a una nueva política, al antibipartidismo y bueno, pues y a la crisis, porque era una crisis galopante, es como irrumpe Pablo Iglesias, se autoproclama mesías de la nueva política y se presenta en sociedad y le sale bien. El 25 de mayo de 2014, el Coletas y su equipo dan la campanada. Más de 1 millón de votos, 1.200.000 votos, 5 escaños en las elecciones europeas, que fue un récord realmente espectacular, llamativo, para alguien cuyo único bagaje real no eran ni libros, ni estudios, ni títulos, nada, era haber aparecido en televisión y hacerlo bien. Todo lo demás vino rodado porque el PSOE entonces era una verdadera ruina. Dio igual que el de la coleta no hubiera dado chapa en su vida porque no la había dado, o que recibiera dinero de los ayatolas iraníes, ahorcadores de homosexuales, o de los torturadores chavistas. Bueno, y todo le funcionó estupendamente a Podemos y a Pablo Iglesias
hasta que Pedro Sánchez, maquiavélicamente teledirigido por Iván Redondo, su gran gurú, pues hace un apaño con los proetarras vascos, con el PNV, con los golpistas catalanes, con algunos otros periféricos y con Podemos, y saca adelante la moción de censura contra Rajoy y se mete en la Moncloa. Ese día, que era el 1 de junio de 2018, en mi opinión, es cuando comienza el declive de Podemos. Fue irrelevante que Pablo Iglesias fuera nombrado vicepresidente o que colocara a su pareja, Irene Montero, como ministra, al estilo de lo que hicieron los Ceausescu en Rumanía o los Perón en la Argentina, o que tienen ahora montado en la Nicaragua sandinista Daniel Ortega y Rosario Murillo. De forma constante, sin la menor vergüenza, Pedro Sánchez fue asumiendo los postulados, las tesis y hasta los colegas y socios de Iglesias, podemizando del todo al PSOE. Es un dato esencial. Es decir, la podemización del PSOE lo que acaba con Podemos o lo que debilita sobre todo a Podemos. Y a la vez, como no había cargos para todos, comenzaron dentro de Podemos, porque eso siempre pasa, cuando hay muchos caballos y pocos indios, los indios están contentos. Cuando hay muchos indios y pocos caballos, los indios se pelean. Pues en Podemos exactamente igual. Como no había cargos para todos, empiezan las luchas intestinas, las guerras sectarias, las descalificaciones, las peleas, las purgas, los desvaríos ideológicos y las salidas de viejos militantes del partido. Por el camino, el Coletas de Vallecas, que decía ser un obrero y que nunca lo fue, ni siquiera era hijo de un obrero, se compra con su pareja Irene Montero un casoplón en Galapagar con piscina y 2.000 metros de terreno, todo con vistas. Y se coloca delante en la puerta pues una garita de la Guardia Civil, desplaza allí coches con la ayuda de su amigo el ministro Marlaska, coches para que le protejan, y bueno, y se dedica a ver series y a estar protegido de todos nosotros. Ya antes, el adalid del nuevo feminismo, el de compañeros, compañeras, compañeres, había relegado a su pareja anterior, a Tania Sánchez, al gallinero del Congreso de los Diputados, aunque ese tipo de cosas no le pasaron factura. Es muy curioso cómo, y lo he resaltado yo varias veces, cómo hay una especie de tabú. De esto no se puede hablar, porque si hablas, pues te estigmatizan como machista. Igual que no se puede hablar de la tremenda influencia que ha tenido en la evolución de Podemos y en el nombramiento de cargos las relaciones sexuales, como suena, sexuales, de Pablo Iglesias. No ese es el tema de hoy, aunque algún día lo tendremos que tocar a fondo. Lo gravoso para Pablo Iglesias y sobre todo para Podemos fue quedarse sin espacio porque se lo ocupaba Pedro Sánchez. El desgaste ha sido rapidísimo y además espectacular, como se puede comprobar fácilmente mirando los últimos resultados electorales. El pasado julio de 2020, Podemos desapareció del Parlamento gallego, donde tenía desde 2016 14 escaños. Y yo creo que redujo a más de la mitad su presencia en el Parlamento vasco. En Andalucía se partió en dos, también por estas peleas que hay internas por cargos, por puestos y por ese tipo de cosas. Y en el 2019, hace nada, en las elecciones autonómicas se quedó fuera de los parlamentos de Castilla-La Mancha y de Cantabria. Y bueno, y la puntilla le ha llegado en Madrid, o le llegó en Madrid en las elecciones autonómicas del 4M, donde apenas sacaron 10 escaños, y eso que Pablo Iglesias dejó la vicepresidencia, se presentó como el gran salvador de la izquierda y contó con todos los medios de comunicación prácticamente a su favor. No hay que ser un lince ni tener una bola de cristal o una empresa demoscópica para saber o adivinar lo que se viene. Les voy a repasar los datos. Miren, en 1976, con Carrillo, recién vuelto a España y ya sin peluca, el Partido Comunista sacó 20 diputados. En 1996, que es el apogeo de Julio Anguita, Izquierda Unida saca 21 escaños. Cuando hay elecciones generales,
y las habrá como muy tarde a finales de 2023, yo estoy casi seguro de que Podemos no llega ni de coña a los 20 escaños, pero no están muertos, ni estarán muertos. Tampoco se han escondido, se han vuelto irrelevantes, porque ahora el rojo de verdad, el amigo del chavismo, el socio de los golpistas y el colega de los proetarras es su jefe, Pedro Sánchez.